Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen, eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio. Y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no es un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él. Y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. ¿O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree? Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre,
el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo, solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú,
¿Vas a la iglesia? Yo también. ¿Y te bautizaron? Y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él. Salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. No es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo.
¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores
y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Este mensaje se titula Nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Cristo. Lo más probable es que usted tenga muchas convicciones de varias cosas. Pero permítame decir esto, sin creer esto, no tendrá el don de vida eterna. ¿Cuáles son nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo? Y le invito a Corintios, capítulo 2. El apóstol Pablo había sido azotado y encarcelado en Filipos. Lo habían corrido de Tesalónica a Berea y otros sitios. Y Corinto quizás era la ciudad más corrupta de aquel tiempo. Así que al ir a Corinto, él dejó muy en claro que no entraría en ninguna discusión en cuanto a sus filosofías. Ellos creían de todo un poco. Y él quería dejar muy claro que hablaría de una sola cosa. Veamos entonces el segundo capítulo, desde el versículo 1, que dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Al hablar de la crucifixión, quizás todos tengamos diversas ideas de lo que Dios tenía en mente, pero mi propósito es ayudarle a entender justamente qué sucedió. Fue más que solo un hombre colgado en una cruz. En verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué tuvo lugar? Y además, ¿cómo nos afecta eso? Y deseo que veamos el primer capítulo de 1 de Corintios. Leamos un par de versículos desde el 23 que nos dan una idea de cuán admirable era la crucifixión de Jesús para el apóstol Pablo. Y dice el versículo 23: Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usualmente cuando la gente piensa en la cruz, la llevan en el cuello o en una pulsera o colgada en alguna pared, así que la consideran ser un símbolo del cristianismo. Pero deseo que entendamos lo que es realmente. En verdad, ¿en qué consiste? Pablo dijo, en lo que a él respecta, que era el tema. Y al acercarse a un grupo de filósofos que querían conversar de toda clase de ideas, les dijo: vengo con una cosa en mente. Quiero que entiendan lo que pasó cuando Jesucristo fue crucificado. Y si alguien le preguntase, quizá usted daría una respuesta muy sencilla, pero al hablar de convicciones quisiera que escribiera lo que es una convicción, de lo que sea. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto que asume una postura sin importar las consecuencias. Entonces, si alguien hablara de la cruz, ¿tomaría usted una postura? ¿Acaso diría usted, sí, yo sí creo en la cruz? Bien, deseo que consideremos varios puntos vitales de la cruz
y que quizás no ha contemplado. Usted cree en la cruz y sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Pudo haber muerto de otra forma, pero muy claramente la Biblia habla de su muerte en la cruz. Así que deseo que veamos un par de versículos. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 1. En el capítulo 1 y en el versículo 20 le daré un par de versículos y sé que será sensato y los escribirá. Escuche lo que dice Pedro aquí, desde el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hablando de la cruz, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora volvamos a Efesios capítulo 1. Estamos hablando de la cruz y de cómo sucedió todo esto. Desde el versículo 4, note lo que dice. Según Dios nos escogió en Él, se refiere a Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lo que dice. Antes de que entráramos en escena, Dios había planeado la muerte de su Hijo para expiar el pecado de toda la humanidad. Antes de crearnos, Dios sabía que pecaríamos. Y deseo que notemos lo que dice. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién sería salvo. Sabía que usted sería salvo. Y sabía quién no sería salvo. Dios dispuso un gran plan de redención para toda la humanidad. Así que Dios no reaccionó a nada. Fíjese en cómo lo dijo, y me encanta este pasaje, cómo lo dice en Efesios. Leamos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su decisión. Dios escogió salvarnos mediante su Hijo, y al decir nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, la cruz se trata de cómo Dios cumplió su plan predestinado para salvarnos a cada persona que será salva. De eso se trata la cruz, de que Dios planeó la salvación de la humanidad y no la planeó en el Edén después de que Adán y Eva pecaran. Antes de la fundación del mundo la planeó. Fue motivado por tres cosas. O sea, ¿por qué Dios escogió salvación para la humanidad sabiendo que el hombre caería? Bien, su primera motivación fue nuestra pecaminosidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fallamos, todos pecamos. Y me sorprenden algunas personas que conozco. Me encanta conocer personas que no son creyentes porque veo lo que creen. Y si hablo de pecado, hasta ahí llega la conversación. Siempre que hablemos de otra cosa está bien. Me alegra verle, pastor. Pero si comienza a hablar de pecado, pero mire, fue Dios quien dijo, por cuanto todos pecaron. O sea, hemos violado, quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de lo que Dios planeó para nosotros. Y uno de sus propósitos, una de sus metas es el perdón. Todos hemos pecado contra Dios. Debemos confrontar el pecado de algún modo. Podemos ignorarlo y pagar el precio o ser perdonados. Tres motivaciones. La pecaminosidad del hombre. Segundo, el amor de Dios. Y deseo que veamos un versículo, especialmente en Romanos 5. Dios pensó en nuestra pecaminosidad, pero también tuvo en mente su gran amor por nosotros.
Y aquí, en Romanos 5, hay muchos versículos maravillosos. Vayamos al versículo 8, cuando Pablo dice de una forma tan hermosa: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Lo que lo motivó fue su amor por nosotros. Su amor produjo nuestra salvación. Así que 3 motivaciones. Nuestra pecaminosidad, estábamos perdidos. Segunda, su amor lo motivó a hacer algo. Y lo tercero que lo motivó fue su justicia. Ahora mucha atención, porque esta es la esencia del Evangelio. Dios dijo: el alma que pecare morirá. Todo el que peca contra Dios es responsable ante el juicio y comparecerá ante el juicio. Pero ¿cómo un Dios amoroso salva a un mundo pecador y sigue siendo justo? Recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se sacrificaban machos cabríos, corderos, becerros, palomas, etc. Todo eso era símbolo de algo. Era el relato de una historia. Era el relato de una verdad, que eran simbólicos de lo que sucedería una sola vez y para siempre, y es la muerte de su hijo. Pero ellos no entendían todo eso en aquel entonces. Entonces, lo que pasaba era que Dios se mantenía fiel a sí mismo. Él se preparaba para pagar por nuestro pecado y su muerte sería expiatoria. Jesús, Dios encarnado, expió nuestro pecado, saldó toda nuestra deuda con su vida. Nadie más pudo hacerlo porque todos hemos pecado contra Dios. El único que ha vivido sin pecado es Jesús, porque Él era Dios en la carne. Él vino con el fin principal de morir, una muerte expiatoria. No cualquier muerte, sino una muerte expiatoria, una muerte que sirviera de paga. Jesús vino como la paga de Dios por nuestros pecados y murió para cumplir todos esos símbolos. Toros, corderos, cabras, todo eso eran solo un presagio de lo que sucedería. Entonces, al ir a la cruz, Jesús murió como paga por nuestros pecados. Entonces, al hablar de la cruz, lo que tuvo lugar fue una transacción. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, no solo para vivir esos 33 años, sino con el propósito principal de morir. Tenía que ser deidad, tenía que ser el Hijo de Dios, una persona de la Trinidad, porque nadie más podía morir por nuestros pecados, ya que todos hemos pecado contra Dios. Así que la cruz es el ejemplo, la esencia, el núcleo de la vida cristiana. No es solo algo de lo cual cantamos, leemos y pensamos, bueno, me encantan esas palabras de la cruz. No, la cruz es la esencia de la vida cristiana. No seríamos salvos sin la cruz. Entonces, al pensar en la cruz, somos declarados justos ante Dios al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahora regresemos a Romanos 3 por un momento. Pienso en este versículo en particular, que a menudo las personas se lo saltan. Pero la Biblia dice en Romanos 3:25, leamos desde el versículo 23, que lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio expiatorio, por medio de la fe en su sangre. La cruz es la paga de pecado, y la cruz se trata de Jesús, cuya vida fue completamente sin pecado y perfecta. Cuando vemos su vida y lo que sucedía en ella, Él vino a morir. Recuerde que hay 3 cosas que Dios tenía en mente: nuestra pecaminosidad, su amor y su justicia. Y lo que satisfizo su justicia fue la muerte de su Hijo Jesús en la cruz. Ahora pensemos un momento en Hebreos 9
Y si vemos estos versículos, comenzando desde el versículo 24, escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el lugar santísimo del templo, figura del verdadero, escuche, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora dice, y no para ofrecerse muchas veces, pero solo una vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo mismo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que no se trata de una celebración en Semana Santa, se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Se trata de la paga de nuestro pecado. Pero hay algo más que deseo que notemos, y es esto. La crucifixión de Jesús fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. Fue un suceso único, nunca duplicado, porque Jesucristo vino, murió y ascendió al Padre. Nunca podremos duplicar eso, nunca. Un momento en la historia, un momento en la vida de toda la creación. Allí Dios, encarnado, su Hijo Jesús, murió por los pecados del hombre. Y no solo eso, nunca necesita repetirse. Piensa en esto. No sabemos la edad del mundo, o sea, Dios lo sabe. Hay toda clase de estimados de la edad del mundo. Mire, una vez, un día, en una cima, en una cruz, Jesús murió en la carne humana para expiar todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Él pagó nuestra deuda. No tiene que repetirse, porque ese es el poder de la muerte de Jesús. Él tomó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Porque mire, fue Dios, en la persona de Jesús, que murió para pagar una deuda que asumió por nuestros pecados. Y Él pagó la pena. Y por último, deseo mencionar algo más. Escuche esto. La muerte de Jesucristo lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Nada se le compara. Entonces, al morir afectó a todos. A todo. Pasado, presente y futuro. Y vivimos conscientes de la presencia de Dios Todopoderoso. Nuestro futuro está fijo, si su nombre está en el libro de la vida del Cordero, si ha aceptado a Cristo como su Salvador. La cruz no es algo que se lleva en el brazo o en el cuello, se trata del momento más crucial de la historia humana. Nada le iguala, nada puede hacer lo que hizo. Jesús murió por nuestros pecados, y se trata del Hijo de Dios, quien nos amó tanto que fue a la cruz y pagó nuestra deuda por completo. Siendo eso cierto, ¿ha aceptado usted a Cristo como su Salvador? Me refiero a que si ha aceptado a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios, quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, llevando sobre sí nuestra deuda. ¿Lo ha aceptado usted como su Salvador, amo y Señor? ¿Ha creído en Él para el perdón de sus pecados? Cualquier otra cosa que usted haga será insuficiente. Mire, la razón por la cual no necesita repetirse es porque fue todo suficiente. Una vez en toda la historia humana, Jesús murió por sus pecados. O bien lo acepta como su Salvador personal, o hace esto: acepta el peso y la culpa de todo su pecado ante el Dios Santo y su separación de Él por la eternidad. ¿Es Jesús o ningún camino? No es un camino, es el único camino. Porque fue el único que pagó nuestros pecados y esa paga fue aceptada por el Padre. ¿Cómo lo sabemos? De eso se trató la resurrección, la declaración de Dios, todo pagado. Esta es la prueba.
La prueba está en la resurrección. Cuán bendecidos somos de ser salvos, cuán bendecidos. Pero es un mensaje que hay que dar al mundo entero. Esa es nuestra tarea, como seguidores de Jesucristo. Padre, te amamos y te alabamos por tu bondad y amor para con nosotros. No podemos ni entenderlo. Nuestras mentes no pueden captar lo que hiciste en la cruz, pero has dejado bien claro que no querríamos enfrentar la vida sin Jesús como nuestro Salvador. Te pido, Padre, por alguien que está aquí sentado, o por alguien que está escuchando o viendo, que sean sabios ahora mismo para elevar esta oración. Oh Padre, he pecado contra ti una y otra vez. Vengo a ti, no porque merezca nada. Vengo a reconocer que soy pecador y te pido que perdones mis pecados, creyendo que Jesús pagó el precio en la cruz. Te pido que me salves ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Si fueran destruidos los fundamentos. Esta es la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. La he leído por más de 70 años. Y les diré algo, jamás en mi vida he estado en una situación y he pasado por muchas cosas, dificultades, obstáculos, dolor o sufrimiento, para el cual no haya encontrado en alguna parte de la palabra de Dios consuelo, fortaleza y aliento. A veces lloraba por lo que leía y a veces quería clamar en voz alta sobre lo que leía, pero cada vez quería creer lo que leía, porque para eso nos dio su palabra como un estabilizador en nuestras vidas. Nos dio su palabra para que pudiéramos enfrentar todas y cualquier situación en la vida. ¿Y la palabra de Dios qué hace? La palabra de Dios está ahí para animarnos y mostrarnos la salida. Y cuando alguien dice, no lo creo, no me siento enojado, siento pesar, ¿cómo puede vivir en este mundo de hoy con todo lo que enfrentamos y no cree en la palabra de Dios? No cree en este sencillo verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No creen en eso? ¿Que no creen acerca de si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De verdad no creen eso? ¿No creen lo que dijo? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No cree eso? ¿Cómo pueden vivir de verdad sin la palabra de Dios? Quizás existan, pero no están viviendo hasta que descubran al Señor Jesucristo, quien se encuentra en el corazón de todo este libro. Las maravillosas promesas que Él nos hace y la seguridad que tenemos, que no importa lo que enfrentemos en la vida, estamos seguros que Él lo enfrenta con nosotros. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Vivimos en un tiempo en que estas palabras son muy importantes, porque estos tiempos son de los más difíciles que hemos enfrentado en este país. Aunque hemos tenido tiempos de guerra y lo demás, pero este tiempo es diferente porque falta sentido de unidad, falta sentido de solidaridad, falta sentido de estabilidad y fuerza. De alguna manera hay una sensación de duda, incertidumbre, conflicto e inquietud que infiltra todo lo que está pasando. ¿Qué hará como creyente? Dirá, bueno, voy a votar. Entiendo y ciertamente espero que lo haga. Pero le pregunta a Dios lo que piensa. ¿Cree que a Dios no le interesan las elecciones? ¿Piensa que Él no dice nada al respecto? ¿Me está diciendo cómo debo votar? No. Porque creo que usted es suficientemente sabio e inteligente, como seguidor de Cristo, para saber lo que debe hacer al leer la palabra de Dios.
no necesita que otro le diga qué hacer. De modo que al pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos y lo que le puede pasar a esta nación, es tiempo de clamar a Dios para que nos dé sabiduría y espíritu de obediencia y valentía para hacer lo que sabemos que es correcto. Al leer las Escrituras, Dios siempre tiene algo que decir, y quiero que vayan por favor al Salmo 11 y les daré los antecedentes de lo que está pasando. David, que tuvo que enfrentar a Goliat para salvar al pueblo de Israel. Y recuerden que no quería llevar la armadura porque ya tenía puesta la armadura de Dios. Recuerden también que enfrentó a Goliat diciendo que le cortaría la cabeza y con ella alimentaría las aves del cielo. Y él ganó esa batalla. Y cualquier niño de la escuela dominical sabe de la onda y de David y Goliat. Y lo que pasó fue que, como había estado sirviendo a Saúl, al rey Saúl, éste se enojó, le dio envidia, porque después de la victoria de David, la Escritura dice que las mujeres salieron de sus casas por doquier cantando. El rey Saúl hirió a sus miles y David, el joven David, a sus 10.000. A Saúl no le agradó eso y trató de matar a David. No solo una vez, sino varias veces. Y lo persiguió muchos años, hasta que a Saúl mismo lo mataron. Por eso, al leer este pasaje de la Escritura, sabiendo lo que David había enfrentado, vean lo que dice el verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? Hablando a quienes se le decían que huyera. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y dice, porque he aquí, los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y después dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y dijo, no voy a salir corriendo, no soy cobarde, no voy a huir. Ustedes me sugieren que tome refugio. Y escuchen lo que dice. Quiero que sepan desde el principio quién es mi refugio. En Jehová he confiado. Mi seguridad está en el Señor. No importa que el rey de Israel me esté persiguiendo, confiaré que el Señor me protegerá. Él sabe lo que necesito. Por lo tanto, en Él confiaré. Y dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que me proteja. Y simplemente está diciendo, ¿y si huyo qué? ¿Qué pasa si huyo? ¿Qué sucedería? Y luego cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que debemos hacernos en este momento, en la vida de esta nación. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es hora de que los hijos de Dios se cohíban ni tengan miedo de ninguna cosa. Es hora de ponernos de pie. Y recuerden que estamos parados sobre la verdad de la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra guía. Este es nuestro compás. Este es nuestro aviso constante de que somos hijos del Dios Todopoderoso y no importa lo que enfrentemos en la vida. Dios nos guiará hasta el final. No significa que no vamos a sufrir. No significa que no nos duela. No significa que no nos sintamos defraudados. Pero una cosa es segura, nuestro Padre Celestial está con nosotros, porque dice aquí, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Básicamente, los justos pueden volverse al Dios Todopoderoso. Así que les pregunto, cuando pasan por un tiempo difícil, puede que sea algo muy trágico o quizás no sea tan trágico, pero dicen, no sé qué hacer. ¿Alguna vez ha cruzado por su mente que lo más inmediato que debe hacer es acudir a la palabra de Dios? Esta es nuestra guía. Piensen en esto. ¿Habrá alguna circunstancia, situación, dificultad, obstáculo o problema que enfrenten en la vida que no tenga respuesta en la palabra de Dios? Todas y cada una de las situaciones, circunstancias, dolores, pruebas, enfermedades, muertes, Él sabía todas esas cosas. Por eso las cubre todas
Cualquier cosa que enfrenten en la vida, esto lo cubre todo. No me pueden decir ni una sola cosa que Dios no cubra. No pueden encontrar ninguna parte donde Dios diga, oh, se me olvidó. Dios nunca diría eso, porque Dios escribió este libro para usted y para mí. Miren, para que superemos los tiempos y las pruebas más difíciles de la vida. Eso significa que podemos sentirnos aptos para enfrentar todas y cualquier situación mientras sigamos sus palabras. Y al pensar en todo lo que está pasando hoy en día, las pruebas que enfrentamos, el dolor, el sufrimiento, las cosas que nunca hubiéramos pensado que nos pasarían. Escuche lo que dice David. Hace una pregunta, dice, si fueren destruidos los fundamentos, todo lo que creemos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la pregunta es, ¿dónde están los fundamentos? ¿A qué se refiere aquí? Está comparando una nación con un edificio. Y ustedes saben que para estar firme, un edificio necesita un fundamento. Y entre mejor sea el fundamento, más tiempo durará. Si construye una casa y no tiene buenos fundamentos, no tardará mucho en derrumbarse. La nación que no tiene fundamento sólido y firme también puede derrumbarse. Esta nación fue construida sobre la solidaridad de la justicia. Los hombres que nos dieron la Constitución, los hombres que fueron precursores de esta nación, construyeron su fundamento para que soportara y aguantara todo, cualquier cosa. Puñado de personas constituyeron el fundamento sobre el cual edificamos la nación más grande del mundo. Pero noten lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Son estos. Los fundamentos sobre los que fuimos construidos son la ley y el orden, las cosas que vemos derrumbarse alrededor nuestra, la justicia y la verdad. Hoy en día, ¿qué es la verdad? La moralidad, la decencia. Ahora son palabras al viento. Integridad, fe, imparcialidad, honradez. Todas estas forman parte del fundamento que ha hecho grande a nuestra nación. Cuando derribamos cualquiera de estos, cuando los abandonamos y decimos que no nos hacen falta, que ya no queremos esto en nuestras vidas, estamos condenados como nación. Entonces, cuando dice en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Podemos volvernos al Dios Todopoderoso porque los fundamentos de esta nación están siendo destruidos, porque a menudo no hay verdad e integridad, no hay decencia ni orden, no hay justicia, no existe la calidad de vida que Dios quiso para nosotros, porque hay ciertas cosas que deben acompañarla. ¿Y qué sucede? Tenemos un ataque premeditado y definitivo sobre lo que ha engrandecido a esta, nuestra nación. Quisiéramos creer en las personas que nos representan, quisiéramos creer en las personas que afirman decirnos la verdad, pero todo lo que representan declara su falsedad absoluta. Y es como si David estuviera a punto de llorar cuando declaran este pasaje: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hacemos lo que hizo David. Él dijo que nos volviéramos al Señor. Y si vemos lo que está pasando alrededor, hay muchos que lo han perdido todo. Los fundamentos de sus naciones, todo se ha desmoronado delante de ellos. Imagínese si de repente en 2 semanas usted pierde todas sus posesiones. Pierde la casa donde vive, pierde sus privilegios, se queda sin banco, sin dinero en el banco, no puede ir al banco, no tiene suficiente gasolina para su coche. Es decir, todo lo que le pasa a la gente nunca pensamos que nos pueda pasar a nosotros, ¿verdad? Pero pase lo que pase, nuestra respuesta será la misma. Confío en el Dios Todopoderoso y no me iré, no huiré de nada, porque el Dios Todopoderoso es suficiente y nos guiará hasta el final, no importa lo que enfrentemos en la vida.
Por lo tanto, debemos preguntarnos, si me vuelvo a Él, ¿cómo me responderá Dios? Recuerde esto, tenemos que estar bien con Él, porque Dios y el pecado no coexisten. O lo tengo a Él o no lo tengo. Camino obedientemente con Él o satisfago mis propios deseos pecaminosos. Cuando rendimos nuestras vidas al Dios Todopoderoso, vivimos bajo su protección divina. No significa que yo no sienta dolor, que no vaya a sufrir pérdida, pero estoy bajo su protección divina, lo cual significa que Él pone límites. Incluso los que pierden la vida, ¿qué pasa? Si recibieron a Cristo como su Salvador, no están perdidos, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí no hay pérdida. No estoy minimizando de ninguna manera el dolor, la pérdida y el sufrimiento, pero la seguridad que tenemos como creyentes cuando David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué más nos queda? Luego dice, Jehová está en su santo templo y está diciendo que Dios está disponible. Dios está dispuesto a escuchar mi necesidad, sea cual sea. Por lo tanto, como creyentes, tenemos seguridades. El problema es que muchos no reconocemos cuáles son nuestras seguridades. Por eso empecé diciendo, esta es la palabra de Dios. Cualquier necesidad, puedo abrir este libro y en alguna parte encontraré lo que Dios quiere decirme. Quizás me diga, prepárate para esto o aquello, pero escuchen, Él nunca nos abandonará. Cristo está conmigo, es un viejo y maravilloso himno que dijo, no te dejaré nunca. Él nunca nos dejará porque es Dios y está dispuesto a ayudarnos a superar todo. Él dice en el verso 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que está pasando. Y luego dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Dios aborrece la violencia, aborrece la maldad. Y después dice la Escritura, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Y alguien dice, eso fue en tiempos de Sodoma y Gomorra. Pues la historia confirma que Dios destruye a los malos, que al final serán destruidas las cosas del todo impuras. Y David está diciendo simplemente, esto no me hará salir corriendo, porque mi seguridad está en mi relación con el Dios Santo. Y como su seguridad estaba en la relación que tenía con Dios, no corrió a ninguna parte, no corrió a ninguna parte. ¿No es esa la actitud que el pueblo de Dios debería tener? No corremos, estamos firmes, no dudamos, confiamos. Y pase lo que pase, creemos que Dios estará con nosotros hasta el final, como Él dice, de una manera u otra. Por lo tanto, al decir esto, parece que estuviera inactivo, pero Dios no es inactivo. Dios está atento a nuestros dolores, tristezas, sufrimientos y angustias. Y la pregunta es esta. ¿Estoy viviendo conforme a los principios de la palabra o estoy viviendo como yo quiero? Desesperadamente necesitamos un avivamiento en este país. Ahora, un avivamiento no consiste en salvar a una cantidad de personas. El avivamiento consiste en limpiarnos a todos nosotros ante el Dios Todopoderoso, para que nuestras oraciones sean contestadas. Y he notado algo interesante últimamente. Hay un pequeño alboroto por todo el país. Quizás no lo han notado todavía, pero lo notarán. Hay un pequeño alboroto porque la gente está empezando a despertar un poco. Y no sé lo que va a pasar, y no sé lo que va a pasar. Ustedes no saben lo que va a pasar, pero sabemos que Dios estará en medio de lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que cuando la gente se vuelve a Dios, Dios hace las cosas más asombrosas. Por todo el país,
creo que hay un pequeño alboroto, suficiente para animarme de todas maneras, y espero a todos también, porque Él está haciendo algo. Y mientras peor se pongan las cosas, Dios no se angustia, le agrada la oportunidad de intervenir y mostrarse fuerte por todos los que somos sus hijos. Por lo tanto, no huimos, confiamos en Él, esperamos en Él, le pedimos dirección para nuestra vida. Pero lo más importante, vamos a pedirle que nos limpie y nos prepare. Por lo tanto, al leer estos versos, Él se pregunta: cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué hacemos? Sabemos qué hacer. Es hora de ser limpiados. Como lo he dicho antes, es tiempo de evaluarnos. Primero, pedirle a Dios que nos muestre si algo en nuestra vida no encaja y pedirle que perdone nuestros pecados. Pero también arrepentirnos de nuestros pecados, lo cual significa que decidimos voluntariamente apartarnos del pecado para serle útiles al Dios Todopoderoso de cualquier manera. ¿Y qué hace? Él escucha el clamor de sus hijos, escucha nuestro clamor y nuestras necesidades y está dispuesto a responder a esas necesidades. Pero al leer este mensaje y veo lo que hizo David, noten lo que dice. Dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, Dios se muestra poderoso por los que estamos dispuestos a confiar en Él. Así que volvamos a esto. ¿Hay algo en su vida que le viene a la mente que necesita limpiar? Cualquier cosa que usted sepa, cualquier costumbre que haya tolerado antes sabiendo que no debía hacerlo. ¿Necesita despojarse de alguna cosa, confesarla y arrepentirse de ella? ¿Está aferrándose a algo que lo separa de Dios? Por su bien y por el bien de esta nación, estamos al borde. Por el bien de esta nación, ¿están dispuestos a dejar el pecado? ¿Están dispuestos a apartarse del pecado? ¿Están dispuestos a pedir perdón a Dios? ¿Y están dispuestos a arrepentirse hoy y decir a Dios: Señor, puedes contar conmigo para clamar a ti con un corazón puro, y me uniré a este grupo de personas que oran pidiendo avivamiento? Mantendré limpia mi vida por la gracia de Dios y esperaré que obres. No saldré corriendo, Dios. Estoy orando, confiando y creyendo en ti. Entonces, debemos empezar ahora mismo. Saben, lidiar con el pecado no toma mucho tiempo. Confesar y arrepentirse no requiere mucho tiempo, solo requiere una motivación pura. Escuchen atentamente. Quiero desafiarlos a encontrar a alguien, cualquier persona, un colega de trabajo, un familiar, el que sea. Si todos escogemos a alguien y nos ponemos de acuerdo con ellos de que vamos a orar juntos, aunque sea solo una vez por semana, voy a llamarte por teléfono, vamos a orar por nuestra nación, o después del trabajo vamos a orar juntos. Encuentren a alguien que esté dispuesto a orar con ustedes por avivamiento en este país. Así empieza. Usted dice: pero son solo 2 personas. Sí, pero 2 más. 100.000 millones de personas están orando. Así que quisiera desafiarlos a esto. Les suplico en el nombre de Jesús, busquen a alguien. Ese alguien, usted dirá: jamás he orado con nadie. No importa, usted dirá: ¿qué tal si digo algo mal? No dirá nada mal. Si confesó y se arrepintió de su pecado, dirá lo correcto. Entonces, pida a Dios que lo perdone y salga al día siguiente. Recuerde, cuando comience el día, hágalo sabiendo que ayer lidió con el pecado y diga: Señor, no quiero lidiar con esto otra vez, pero si lo hago, Dios, me postraré ante ti para pedirte perdón. No les pido que oren con la persona a su lado en ese momento, pero les pido que todos levantemos el corazón a Dios y pidámosle: Dios, envía avivamiento a Estados Unidos y empieza conmigo. No toma mucho tiempo ponerse a cuentas con Dios y comprometerse con Él, ¿verdad?
Oremos juntos. Padre, gracias, porque no tenemos que rogarte y pedirte que nos limpies. Pedimos sinceramente, creyendo que estás más que dispuesto a santificarnos y limpiarnos. Y Señor, nos humillamos nuevamente como pueblo de Dios, clamando a ti, oh Padre. Habiéndonos arrepentido lo mejor que podemos, clamamos a ti para que salves a nuestra nación y salves a multitudes de personas abriendo sus ojos, para que vean su pecado. Señor, Dios, gracias porque no tenemos que rogarte, simplemente que te pedimos sabiendo en nuestros corazones que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacitará para llevar una vida piadosa. Y la piedad en nosotros, otros la verán claramente, para que ellos también quieran tenerte por Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.